tardes. Yo les voy a presentar mi proyecto de tesis que ya está en su etapa final y que se llama Los anglicismos en la prensa escrita costarricense. Vivimos en la época del smartphone, de los call centers y de los streaming. Entonces, hoy por hoy es muy común ver que todas las personas se comunican en español utilizando muchísimas palabras de origen inglés. La justificación de este proyecto es que la idea es obtener un tipo de investigación sobre el anglicismo en una muestra de la prensa escrita costarricense. Es un estudio comparativo de varios quinquenios, de 4 quinquenios, 5 quinquenios en realidad, y tiene la importancia del punto de vista sociolingüístico. Esto nos permite analizar la frecuencia de anglicismos en la prensa escrita a lo largo de 20 años. En cuanto a lo que es el estudio del léxico, se va a crear un corpus lingüístico de anglicismos en la prensa. Ya en su totalidad, más o menos, de todas las noticias escrutadas, hubo una cantidad de 570 anglicismos en total. En cuanto al estado de la cuestión, lo que respecta a tesis que se han hecho aquí en la Universidad de Costa Rica, tenemos a Vindas Chávez, que escribió sobre el vocabulario del banano. Zúñiga Tristán escribió sobre el anglicismo en el habla costarricense. En lo que es el anglicismo, es pionero en su campo. González Gómez escribió sobre el anglicismo en narraciones deportivas costarricenses de fútbol, béisbol y voleibol. El maestro Antonio Leoni de León escribió sobre el léxico básico de la prensa escrita costarricense, un corpus de palabras en la prensa escrita y su frecuencia de uso. Mora Cárdenas escribió sobre Cristian Rodríguez, los anglicismos y el español de Costa Rica. Cristian Rodríguez es un periodista. Barahona Novoa escribió sobre el léxico básico de la radio costarricense. Sánchez Corrales escribió sobre el léxico básico de los preescolares costarricenses. Esto es un artículo. Varela Sequeira escribió sobre el anglicismo en el español de hoy. González Gómez hizo su tesis sobre los anglicismos en narraciones costarricenses en el voleibol. Roldán Segura escribió sobre el uso de los anglicismos en el Financiero y Semanario Universidad. Y hay algunos diccionarios, como el caso de Quesada Pacheco, diccionario de costarriqueñismos, y Agüero Chávez, que también escribió otro diccionario de costarriqueñismos. Ferrero Acosta escribió en 2002 Mil y tantos tiquismos. Y en cuanto a lo que es a nivel internacional, existe muchísimo en Internet. Algunos de los trabajos que se han realizado, por ejemplo, Rodríguez González y Lillo Guadas, escribieron su diccionario de anglicismos. García Andreva escribió sobre anglicismos no asimilados en el DRAE. Vázquez Amador nos menciona sobre los anglicismos de la moda en la prensa rosa española. Ramírez García nos habla de los anglicismos crudos y las adaptaciones gráficas que recoge la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Aguilar Ruiz escribió un artículo muy interesante que se llama Por si las flies, ni flowers, ni off. La configuración formal de los anglicismos léxicos como palabras idiomáticas en locuciones del español. Tenemos también a Piñero Fariña con anglicismos en los nuevos medios de comunicación y Rodríguez González con anglicismos y formaciones derivadas en el español actual. Bueno, la pregunta de investigación que se hizo en su momento para ver por qué se realizaba esta investigación fue cuál ha sido la frecuencia de anglicismos en la prensa escrita a lo largo de 2 décadas. Nos vamos a centrar desde el 2000 hasta el 2020, mediante la cual podemos identificar una influencia que ha tenido el inglés en el diario costarricense La Nación. El objetivo general de esta investigación es básicamente identificar los anglicismos más frecuentes que se han empleado a lo largo de 4 quinquenios en una muestra de la prensa escrita costarricense. En cuanto al marco teórico, podemos mencionar los temas de bilingüismo. Y Tone nos dice que la facultad que tiene un individuo de saber expresarse en una segunda lengua, adaptándose fielmente a los conceptos y estructuras propias de la misma sin parafrasear la lengua nativa, cuando lo hacemos automáticamente.
Hammers y Blank nos hablan de la bilingüidad, que es el estado psicológico de un individuo que tiene acceso a más de un código lingüístico como vehículo de comunicación social. Otro de los ejes temáticos de este proyecto de investigación son las lenguas en contacto. Y para ello, Fishman nos dice que el hecho de que las personas prefieran emplear términos foráneos en lugar de los propios ocurre en comunidades en donde el contacto de lenguas provoca que la gente prefiera utilizar la lengua dominante por encima de la lengua materna. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, con el caso de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos y que adaptan más que todo el idioma inglés. Steele nos dice cómo las personas, pudiendo utilizar y emplear términos en español, prefieren el uso del inglés en ciertas estructuras y expresiones, lo cual poco a poco va creando una interferencia entre la lengua materna y la lengua menor. Esto se da mucho, por ejemplo, en los centros de llamadas, en los cuales las personas utilizan todo este tipo de jerga técnica, por así decirlo, olvidándose del propio español. Morales de Walters nos habla de la influencia que una lengua puede ejercer sobre otra en una situación de conveniencia de dos o más lenguas y se manifiesta de distintas maneras. Esto puede incluso afectar diversos niveles de su sistema cultural. Castillo Fadik nos dice que no hay penetración lingüística sin penetración cultural. Sala nos habla que no existe en ninguna parte del mundo un idioma completamente aislado, sin contacto con los idiomas vecinos, y esto ocurre mucho, por ejemplo, en Europa. Santos Gargallo hace la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera. Como vemos en este cuadro, por ejemplo, la segunda lengua, o la L2, es aquella que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en que se aprende. Y la lengua extranjera es aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e institucional. En cuanto al léxico, Gerald García nos dice que el léxico no será un fin en sí mismo, sino un medio para comunicar y mejorar la competencia comunicativa. Wilkins opina que sin gramática se puede comunicar muy poco, sin vocabulario no se puede comunicar nada. Entonces, ahí es donde vemos la importancia del vocabulario, del léxico en un idioma. Batner Arias habla de que el léxico es un océano sin límites, desconocido en toda su inmensidad. Tenemos también el tema del préstamo lingüístico, en el cual García Yerba nos habla de que la palabra que una lengua toma de otra sin traducirla, eso es lo que llamamos un préstamo. Montes Giraldo nos habla de que la luz anglicizante se ha precipitado sobre el español y particularmente el español americano con una intensidad no conocida hasta ahora. En el caso nuestro, en Costa Rica, tenemos una influencia bastante grande, pero de los Estados Unidos, no tanto de Inglaterra. Guerrero Ramos dice que los préstamos provienen casi siempre de la lengua de un país dominante económica y científicamente. Howling dice que el hablante intenta reproducir los modelos aprendidos de una segunda lengua en la suya propia. Sala menciona que en cualquier lengua el número de palabras tornadas en préstamos supera fácilmente el número de palabras heredadas. Y aquí es donde vemos cómo el inglés se ha ido convirtiendo en un idioma de poder, por así decirlo. Y también, pues, es un idioma proveedor, una lengua proveedora de nuevo léxico para nuestra lengua española. Ayesh dice que el inglés se comporta como una langue prêteuse, es una lengua que presta, y el español como langue emprunteuse, que es la lengua que pide prestado. El inglés, en este caso, entonces, viene siendo una especie de abastecedor lingüístico o supplier, y el español como un receptor de nuevas palabras. En cuanto al anglicismo, Pratt lo define como toda forma identificable como inglesa, totalmente sin cambiar. Molina Ruiz nos dice que es una palabra o expresión inglesa usada en otra lengua. Y López Morales dice que no solo las palabras que proceden del inglés, independientemente que sean ya generales en español y de que hayan sido aceptadas por la academia, sino también aquellas que proceden de otras lenguas, pero que han entrado al español a través del inglés. Un concepto interesante también es el de transculturación.
que fue un concepto ideado por Ortiz Fernández en el año 1955. Marrero León dice que el proceso implica la pérdida o desarraigo de una cultura precedente. Bachter habla de la aculturación, que se mueve en gradaciones desde lo impuesto, la conquista, a lo espontáneo y desde la integración hacia la asimilación. ¿Okay? Maccioni nos habla de la transculturación, que está ligada a la traducción. Traducir es trasladarse a otra cultura, a otra lengua. Pérez Grignoli nos habla de los contactos culturales que están tejidos sobre relaciones de poder. En cuanto al tema de la prensa escrita, un periódico presenta noticias, crónicas, reportajes, artículos de opinión, secciones culturales, secciones de mundo, etc. Los periódicos con versión escrita y digital en Costa Rica, por ejemplo, tenemos La Prensa Libre, El Diario Extra, La República, muchos otros. Hay algunos otros periódicos que se encuentran más que todo en internet, como Costa Rica News, Cyber Prensa, Informatico, Inside Costa Rica, MS Latino, etc. Y el formato que tiene el periódico La Nación actualmente son dos secciones, la sección A y Revista Viva, y las subsecciones de la sección A, que son El País, Sucesos y Jurídicos, Aldea Global, Ciencia y Tecnología, Artes y Letras, Salud y Familia, Economía, El Mundo, Opinión y Puro Deporte. Ahora bien, la metodología de la investigación. Este trabajo es un estudio descriptivo y analítico y se está investigando sobre la frecuencia de aparición de los anglicismos en la muestra que se tomó del periódico La Nación. ¿Por qué se escogió el periódico La Nación? En su momento, según un estudio que se realizó por el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROSIC, de la Universidad de Costa Rica, se consideraba como el periódico de mayor circulación en aquel entonces cuando se comenzó a hacer este trabajo. ¿Cuáles fueron los criterios para escoger el corpus, para la recolección de ese corpus? Bueno, primero que la palabra esté escrita en inglés sin ninguna modificación, un anglicismo crudo. El segundo criterio, que la palabra sea de origen inglés con alguna modificación o nativización al español desde el punto de vista morfológico. Y el tercer criterio es que la palabra sea de origen inglés con alguna flexión sintáctica en español, ya sea en singular, en plural, en masculino o en femenino. Las secciones temáticas del periódico La Nación que se escogieron fueron 5. La sección de nacionales, El Mundo, Puro Deporte, Economía y Opinión. ¿Okay? Entonces, como pueden ver, en cada uno de estos quinquenios se realizó una recolección de datos para poder recolectar el corpus. ¿Cuál fue el proceso de recolección y análisis de esos datos? Bueno, primero la escogencia de los periodos por analizar, el tiempo más o menos entre un periodo y otro, que no fueran años consecutivos, por ejemplo, no escoger del 2001, 2002, 2003, sino más bien quinquenios cerrados. Se delimitó la cantidad de fechas en esos quinquenios específicamente, y las escogencias de las secciones del periódico fueron de acuerdo a un estudio que se realizó, cuáles son las secciones que las personas leen más a menudo. Se limitó la cantidad de noticias según consejos de los estadísticos para poder lograr una manera más fácil de delimitar la situación. La escogencia de las noticias, eso sí fue al azar. Entrevistas a autoridades en la materia, digamos a traductores, a intérpretes, a profesores de inglés, a lingüistas, etc. Se transcribieron las noticias en Word 2010 y 2011. Se recolectó el corpus y se realizaron tablas por medio de Microsoft Excel 2010 y 2011. Se procesó la información y se creó una base de datos y tablas comparativas. También se crearon tablas dinámicas para crear los gráficos. Y la organización de la información recolectada para realizar el análisis de datos y procesarlos fue de manera integral. ¿Cómo se trató la información? Bueno, Densing nos habla del sistema de triangulación. El sistema de triangulación es la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno.
Entonces, este proceso de triangulación fue a través de elementos teóricos provenientes de la revisión bibliográfica, física y electrónica, los datos del corpus recolectado por medio de las noticias y las entrevistas a expertos en la materia. En cuanto a la estrategia de pesquisa, se hizo una confrontación de datos, de los datos recolectados con la información a ser procesada por medio de aspectos teóricos, diferentes enfoques y definiciones técnicas que fueron mostradas en el marco teórico para poder realizar ese análisis de datos. En cuanto al análisis de los resultados, se están utilizando lo que son gráficos, tablas, para explicar los comportamientos de los diferentes anglicismos en los distintos periodos y las características establecidas según los objetivos de investigación. El análisis de los resultados se ha estado haciendo en el siguiente procedimiento. Entonces, las 5 sesiones temáticas totales para tener la idea de qué cantidad de anglicismos hay en su totalidad. Luego, una comparación de la cantidad de anglicismos por año y por sección. Luego, los anglicismos con mayor frecuencia para confrontar cuántos aparecen de manera global y cuántos aparecen en comparación con la muestra total. Luego, cuáles son los anglicismos de mayor frecuencia en los 5 periodos para poder verificar cuál es la incidencia que tienen esos anglicismos y que aparecen durante los 5 periodos que han sido cotejados. También la frecuencia de anglicismos por los diferentes periodos se van haciendo cuadros comparativos, lo que es del 2000 al 2005, del 2005 al 2010, del 2010 al 2015 y del 2015 al 2015. También se usaron las palabras básicas y derivadas para lo que es corroborar cuántas palabras aparecen derivadas de las básicas. Por ejemplo, de la palabra turismo aparece turista, turístico, turistas, etc. Los préstamos crudos fueron tratados de manera aparte para cotejar cuánta cantidad de préstamos lingüísticos aparecen sin ninguna modificación o nativización al español. Como cuando aparece la palabra, qué sé yo, show. No aparece la palabra como manera en español debería ser, sino que aparece show como tal, sin ninguna modificación. Y por último, lo que son los nombres propios y siglas para verificar la cantidad de nombres y siglas o acrónimos que aparecen en la lista. Ahí tenemos un poco de bibliografía que se ha ido recolectando a lo largo de todos estos años de estudio. ¿Preguntas? ¿Dudas? Alberto, bueno, felicitaciones. Adelante. Quería preguntarte cómo va la comparación entre los quinquenios. ¿Ha habido aumento de anglicismos o lo que habías observado que más bien tenía la impresión de que había habido una disminución de ellos por lo menos en el periodo de formación? Sí, en la primera parte que se hizo, sí había, digamos, un aumento bastante considerable. Sin embargo, ahorita más bien va descendiendo un poquito. Parece curioso, pero las personas están como un poquito más conscientes de lo que es la lengua hoy en sí. Pero sí, está más o menos parecido. Un poquito, un leve descenso, no tanto, pero sí, tal vez uno esperaría que todo el mundo habla de, ok, tengo mi smartphone en lugar de mi teléfono. O sea, muchas veces las personas están un poquito más conscientes hoy por hoy. Sí. Y luego, yo no sé, esa conciencia de dónde les viene a estas personas que están escribiendo los artículos. No sé si será una política del periódico, que por el contrario no tendría la impresión de que se usan más anglicismos, claro, el tiempo y la tecnología, la tecnología. Ahora, no sé si tendrá que ver las secciones analizadas. Claro, puede ser, porque por ejemplo, no es lo mismo en una sección de sucesos nacionales, donde uno tiene un poquito más de
de apertura para el español que lo que es inglés, donde viene, por ejemplo, el set de tenis, qué sé yo, deportes. Y que es como más dado en esas secciones. Sin embargo, en lo que yo he investigado y he leído, muchas veces esto se da debido al hecho de que las noticias tienen que aparecer muy rápido. Entonces, no hay como mucho tiempo para ver qué palabra escojo para que no suene en inglés. Y entonces, lo más cómodo es usar el anglicismo y mandarla de una vez porque la noticia tiene que aparecer hoy en la noche para la edición de mañana en la mañana. Entonces, la presentación, creo que no lo va a tomar en cuenta para ese trabajo, pero quería saber si se han dado cuestiones ortográficas, pues ponen los anglicismos inclusivas o como familias, porque me he notado que no hay consistencia, y la gente no sabe, ¿verdad? Exacto, lo correcto, digamos, debería ser cursiva. Sin embargo, siento, todo lo que he estado investigando no aparece nada al respecto. Sin embargo, eso sería muy interesante para después de terminar la tesis, hacer tal vez un artículo al respecto. Ah, porque como está usando también quería saber si está los dos. Si aparece, perdón, si aparece en el título, lo tomo como una entrada. Si aparece dentro del texto también. La idea es ver cuánta cantidad aparece. Pero a la hora de analizar, no estás separando, no hay una categoría de No, únicamente todo el corpus en general.